A continuación resolveremos el siguiente problema de ortoedros, donde tendremos que calcular el volumen, el área y la diagonal de este ortoedro que tiene estas medidas, y lo haremos sin utilizar las fórmulas de volumen, área y diagonal. Con esas fórmulas ya lo hemos hecho en otro vídeo. Aquí lo haremos sin esas fórmulas, lo haremos razonando, utilizando cosas que conocemos desde la secundaria, como por ejemplo el área del rectángulo o el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y razonando un poquito, por si algún día se nos olvidan esas fórmulas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apuntar correctamente todos los datos del problema. Nos dicen que tenemos un contenedor con forma de ortoedro, aquí lo tenemos, prisma rectangular, de 4 metros de largo, por lo tanto ya puedo apuntar esa unidad en la figura. 4 metros. El largo suele ser este lado de aquí y se suele denominar con la letra A, aunque aquí de momento no utilizaremos ninguna letra. Luego nos dice que tiene 35 decímetros de ancho. Como vamos a utilizar la unidad de metro, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlo toda a la misma unidad, de manera que 35 decímetros, para pasar de decímetro a metro, lo que tenemos que hacer es dividir entre 10, por lo tanto moveremos la coma una vez y nos quedan 3,5 metros. Y esto es el ancho, por lo tanto lo vamos a escribir aquí, 3,5 metros. Y luego el 210 centímetros de alto lo pasamos también a metros, de manera que 210 centímetros será igual. Para pasar de centímetro a metro tenemos que dividir entre 100, por lo tanto movemos la coma dos veces, nos queda 2,1 metros. Y esto será el alto, por lo tanto será este lado de aquí, este. Ahora que tenemos la figura ya podemos empezar a calcular volumen, área y diagonal del contenedor. Para calcular el volumen, yo normalmente acostumbro a utilizar la misma fórmula para todos los prismas, que es volumen de la figura es igual al área de la base multiplicado por la altura del prisma. De manera que aquí, fijaros, si yo acabo de dibujar las líneas traseras del prisma, tendría este prisma de aquí. La base sería este rectángulo inferior de aquí. De manera que ese rectángulo, si yo lo pudiese ver en dos dimensiones, mediría 4 y este lado 3,5. Por lo tanto, el área de la base será igual, como es un rectángulo, la fórmula es base por altura, de manera que será igual a 4 por 3,5. Y esto me da un área de la base de 14, como es un área, metros cuadrados. Por lo tanto, la base de este ortoedro hace 14 metros cuadrados. De manera que para calcular el volumen lo único que tengo que hacer es multiplicar el área de la base, 14, es lo que he obtenido aquí, por la altura del prisma, que es 2,1. Y esto nos da un volumen de 29,4 metros cúbicos. Ojo, porque estamos con volumen, por lo tanto metro cúbico. Y ya tenemos el primer dato que nos pedían en el problema, volumen. Segundo, el área. Lo vamos a hacer con un color diferente para no liarnos. Vamos a hacer, por ejemplo, en naranja. Para calcular el área, lo que tendremos que hacer será calcular el área de todas las caras que forman este ortoedro. Y hemos dicho que como es un ortoedro, todas las caras son rectángulos. Así pues, lo que tendremos que hacer será, primero, fijarnos bien, ¿vale? Porque las caras en un ortoedro son iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos la base inferior, que será igual a la base superior, la cara delantera, que será igual a la cara trasera, y luego la cara lateral izquierda será igual a la cara lateral derecha. Así que vamos allá. Empezamos por la base. Para calcular el área de la base ya lo tenemos aquí, de manera que vamos a poner área 1, será el área de la base y da 14 metros cuadrados, ¿vale? Porque hemos multiplicado 4 por 3,5. Luego, el área 2, vamos a coger, por ejemplo, el rectángulo frontal, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí arriba. Área
2, de manera que fijaros, este rectángulo frontal, el lado de abajo, mide 4. Y luego, este lado de aquí es la altura del prisma, que es 2,1. Por lo tanto, como es un rectángulo, multiplicamos 4 por 2,1 y nos da una superficie de 8,4 metros cuadrados. Y luego el área 3 es este área de las caras laterales, ¿vale? De manera que voy a dibujar aquí otra vez ese rectángulo lateral, área 3, de manera que fijaros, si yo cojo este rectángulo lateral, la cara inferior mide 3,5 y la otra cara mide 2,1, es la altura del prisma. Por lo tanto, nuevamente, como es un rectángulo, multiplico base por altura, 3,5 por 2,1, y esto da un área de 7,35. Ahora, como hemos dicho que tenemos dos caras iguales de cada tipo, lo que tendremos que hacer será multiplicar esto por 2 y por 2, de manera que nos queda 28, 16,8 y 14,7. Y por último, para saber el área total, lo que tendremos que hacer será sumar estos tres datos, de manera que el área total será la suma de 28 más 16,8 más 14,7 y da un área total de 59,5 metros cuadrados. Y este es el área de toda la figura, como habéis visto razonando y a partir del área del rectángulo. Y luego, por último, vamos a calcular la diagonal, que es un poquito más entretenido. Lo vamos a hacer de color rojo. Y para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que vamos a tener que entender es que vamos a empezar, la diagonal primero es la línea que va desde un vértice hasta otro vértice que no es consecutivo, por lo tanto, de este vértice inferior delantero hasta este vértice superior trasero, ¿vale? Sería esta línea de aquí, diagonal. Entonces, para calcular esta diagonal, lo primero que tendremos que hacer será calcular la diagonal de la base, ¿vale? Y luego fijaros que nos quedará un triángulo aquí que pasa por en medio, de manera que la diagonal será la hipotenusa de este segundo triángulo, ¿vale? Así pues, primero vamos a calcular la diagonal de la base. Si yo dibujo la base para entenderlo, fijaros, este lado que mide 4 sería este de aquí. Y este de aquí sería el 3,5 de aquí. Yo lo que voy a hacer va a ser medir primero la diagonal de la base, ¿vale? Para medir la diagonal utilizo el teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Sustituyo, primero la a es la diagonal, es lo que no conozco, por lo tanto a elevado a 2 es igual, la b puede ser el 4, es cateto al cuadrado, más la c es el otro cateto, 3,5 al cuadrado. ¿Vale? Ahora, llegados a este paso, hago la potencia, y ojo, me voy a saltar este paso, pero sería 4 al cuadrado, 16, y 3,5 al cuadrado, 3,5 por 3,5, 12,25. Y si yo sumo 16 más 12,25 me queda 28,25. Y luego, para acabar de calcular la hipotenusa, como esto está elevado a 2, pasa en forma de raíz cuadrada, de manera que a es igual a la raíz cuadrada de 28,25. Y esto da una primera diagonal de 5,315 metros, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la diagonal de la base, sería esto que tengo aquí en la línea continua. Ahora voy a utilizar este triángulo de aquí, de manera que fijaros, dibujo la línea continua, que esta línea continua es la diagonal de la base, 5,315. Dibujo esta línea vertical, que es el 2,1. Y luego me queda la línea discontinua, que sería la diagonal del ortoedro, que es lo que yo quiero calcular.
Nuevamente utilizamos el teorema de Pitágoras. A elevado a 2 es igual a b elevado a 2 más c elevado a 2. Pero ahora fijaros, cambian los números. La a sigue siendo la diagonal, lo que quiero calcular. Ahora la b es el 5,315, por lo tanto me quedaría a la 2 es igual a 5,315 elevado a 2 más la c, que es este otro lado, es 2,1 elevado a 2. Y ahora vuelvo a resolver esto de aquí, de manera que me quedaría 5,315 al cuadrado sería 28,25 más 2,1 al cuadrado son 4,41. La suma esta daría 32,66 y como antes si la a está elevado a 2 tenemos que pasar en forma de raíz cuadrada al otro lado del igual, de manera que la raíz cuadrada de 32,66 nos da 5,71 metros. Y esto sería la hipotenusa de este triángulo y correspondería a la diagonal de nuestro ortoedro.